Parece mentira cómo corre el tiempo. Cuando en enero decidimos que queríamos trabajar sobre el woke y contarle a la gente por qué teníamos que estar contra el woke, y nosotros dijimos, vamos a hacer los 16 capítulos de Corintios, y dijimos, wow, eso va a demorar demasiado, pero no importa, es importante que la gente lo conozca. Y ya estamos en el 15. La próxima semana hacemos el 16. Les hago un resumen de todo lo que hemos aprendido. Viene el Día del Padre, que es el día en donde cerraremos qué hacer los padres con los niños y el woke. Y estaremos empezando otra cosa. ¿Qué? No sé, pero algo más haremos. Algo más haremos. Pero para mí, por lo menos nosotros, los que predicamos, hemos realmente gozado, hemos realmente aprendido y agradecido todo lo que hicimos. Y antes de arrancar quiero hacer una cosa, porque creo que a veces es necesario, que uno parece que no le hace caso a la gente, ¿no? Pero yo a veces sí hago caso. No es mucho, pero... y hoy día ustedes vieron a un chiquito, ¿verdad? Que estaba cantando. Y el chiquito estaba cantando, no sé si es cierto o no, porque su hermano mayor no pudo venir a cantar porque está en el retiro de jóvenes. No sé. Pero la familia Sánchez, pues es una familia que nos bendice cada vez y quiero agradecerle a él delante y agradeciéndole también a todos los que cantan, que vienen una vez al mes. Nosotros tenemos 4 grupos musicales que vienen una vez en la semana, en el mes, y vienen a bendecirnos y a darnos la posibilidad de que nosotros nos gocemos del Señor. Así que hoy día, como vi al chiquito, dije, voy a agradecerle a la familia Sánchez, y dentro de la familia Sánchez, a todos los que vienen aquí a cantar y a permitirnos adorar al Señor. Así que muchas gracias a todos ustedes. Y ya tenemos cantante nuevo, así que se puede durar bastante. Así que qué bueno. Ok, entonces... nosotros dijimos, vamos a hablar del woke en 1 Corintios, pero hay 2 capítulos en donde uno no puede trabajar el woke. El primero fue cuando yo les hablé a ustedes de 1 Corintios 13, el amor. Complicado manejar el woke. Y el otro es el que vamos a hacer hoy día, el 15. De hecho, por esas cosas raras, porque el Señor es así, son los 2 capítulos que me trataron a mí, me trataron predicar a mí, y déjenme informarle que son los 2 capítulos que a mí más me gustan. ¿Por qué? Porque el único me deja ver el amor, que ya le conté por qué y cómo llegué yo a conocerlo tanto en los capítulos. Y este de aquí es el espectacular, porque es el que habla de la resurrección. Y como usted sabe, yo soy un apasionado de la resurrección, porque le he dicho a ustedes que hay una sola forma como nosotros podemos ser cristianos, y es por la resurrección. Y si alguien cumple que la resurrección no es real, se terminó la fe. Nos vamos todos a nuestra casa, nos dedicamos a chupar y se terminó este libro. Si no quiere dedicarse a chupar, puede dedicarse a otra cosa. Pero si alguien prueba que la resurrección no se dio, entonces tenemos problemas serios. Así que, entonces, para tratar 1 Corintios 15, creo que lo primero que tengo que hacerle a usted es informarle de dónde salió mi apasionamiento total por Cristo. Vino porque yo, dentro de la teología, encontré una de las ramas de la teología que se llama apologética. De apologética son las razones por las cuales que nosotros creemos. ¿Cuáles son las razones por las cuales nosotros creemos? Como usted puede entender, por la forma que yo crecí, mi padre desde los 12 años me enseñaba filosofía. Evidentemente, cuando yo me iba a ser cristiano necesitaba las razones por las cuales yo podía ser creyente. De manera que, como usted puede entender, eso me apasiona, me vuelve loco, es lo que yo más leo. Leo por lo menos uno nuevo cada año, porque para mí es espectacular. Y como yo soy así, quiero darles en 3 minutos algunas cosas que se los vamos a mandar. Le voy a pedir a Mercedes, el lunes la voy a llamar para decirle que por favor en nuestro WhatsApp les mande lo que voy a decir ahorita. Porque le voy a dar los mejores libros de apologética que yo he leído en mi vida. Ok, así que aquí va, vamos. Primero, pruebas científicas e históricas. Están estos 3 libros de Lee Strobel.
Lee Strobel fue un periodista que era ateo y dijo, voy a probar que Cristo no es verdad, y terminó con estos 3 libros que se llaman El caso de Cristo, El caso de Dios y El caso del Creador. Y son 3 libros, bueno, ya le digo, para usted puede ser que aburrido esta cosa, por Dios. No, ok, está bien, pero a mí me fascina. Siguiente, las pruebas históricas de Más que un carpintero y evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell. Unas cosas impresionantes tiene él ahí. Más que un carpintero es chiquitito, el otro es de 300 páginas. Lea Más que un carpintero entonces. Después, por favor, yo le digo a la gente que debe dejar de leer la Biblia por 2 meses y lea este libro, que se llama, gracias, Cristianismo Básico de C.S. Lewis. ¿Quién es C.S. Lewis? El que hizo Narnia. ¿Ha visto la película de Narnia? ¿De León? Ok. Él es el que lo creó ese libro y es el libro filosófico más importante que usted puede leer alguna vez en la vida. Alguna vez a mí se me ocurrió darle a la gente un curso de apologética y nos reuníamos todos los domingos entre las dos cultos y les empecé a enseñar apologética y les dije que tenían que leer esto y me llamaron a decir, eso está muy difícil. Está bien. Y el siguiente, pruebas históricas de la resurrección. Por si acaso este no es el cantante, el que tocó la guitarra en The Doors. Es Morrison, pero no es él. Okay, por si acaso va a pensar, Bill, no. El libro se llama ¿Quién movió la piedra? Y si usted no puede leer, porque para usted es lo más difícil que hay, usted ya no lee porque usted es, ya no es milénico, ¿qué son ahora? 2000, 3000, ¿cuántos que son ahora? Ya hasta los perdí. Centennial, ya el siguiente es millennial. Ya, Centennial, entonces no se haga problema, le puedo resolver el problema. Dentro de poco usted va a ver esto, que es lo que yo enseño por 10, 15 minutos y vamos a hablar de apologética en 2 o 3 semanas más, ya empezamos, que obviamente lo grabamos antes y ya está listo. Y ahí usted va a oír 5 temas sobre apologética, así no tiene que leer, pero puede aprender lo que necesita. Puede aprender lo suficiente para que usted se convierta y realmente entienda cuáles son las razones por las que nosotros somos cristianos y por qué creemos lo que creemos. Y no es solamente fe ciega, es al revés, es fe muy clara. Así que ahí tiene todos los datos y ahora sí, empecemos a trabajar porque son 52 versículos, así que hay que meterle, así que menos mal, esto lo va a dar el carrera, porque esto tiene que ser a la carrera. Así que vamos. Primeros versículos están aquí y dicen lo siguiente. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante estos evangelios son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Ahí lo que hace Pablo es decirles, señores, viene el fin de los tiempos. Y todos nosotros cuando escuchamos fin del tiempo, estamos obviamente pensando, oye, ¿cómo va a afectar eso nuestra conducta? Si nosotros supiéramos que el fin del mundo es mañana, le aseguro que nos comportaríamos diferente a lo que hacemos hoy. Y por eso es que el querigma, en sus 2 últimas, o cuarta y quinta, de las cosas, si usted no sabe qué es el querigma es la forma como los antiguos cristianos predicaban. Te daba 6 cosas, y 2 de esas son estas 2 que les voy a mostrar ahorita, que son los principios querigmáticos. El uno es, Cristo murió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es una parte de la declaración que hacían los antiguos cristianos y que hemos nosotros vuelto a hacer y que es la forma como le decimos a todo el mundo que usted le debe hablar de Cristo. Y lo hemos dicho ya varias veces, así que no es necesario que lo repita. Si usted recién viene por primera vez, no se preocupe, pregúnteme a la salida y le cuento. Ok, y el segundo, el Señor es juez de vivos y de muertos. Esos principios son claramente, Señor, y la última es que viene por segunda vez. Ese principio querigmático es precisamente lo que nosotros tenemos que entender y que es lo que nosotros tenemos que entender como el mensaje claro nuestro. ¿En qué se basa este mensaje?
¿Por qué es algo que nosotros podemos decir que es cierto? Y lo he dicho un montón de veces, le voy a decir un montón más. Si alguien prueba que la resurrección no se dio, el cristianismo está terminado. Y así lo dice Pablo y empieza de esta forma diciendo lo siguiente. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y se apareció a Cefas, que por si acaso es otro nombre, es el nombre griego de Pedro, ¿no? Y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, por si acaso Jacobo es Santiago, ¿no? Más tarde a todos los apóstoles. Muy bien, entonces, Pablo agarra el tema y le dice, señores, la declaración paulina es, en base a la resurrección, es la razón por la que tenemos a Cristo. Si no tenemos eso, tenemos que entender que el plan de Dios y la fidelidad de Dios es mostrarnos la resurrección con claridad. Entonces, el plan de Dios se ha cumplido en dichos términos para que los corintios y nosotros podamos tener las siguientes cosas que son vitales para nosotros. Porque nosotros, gracias a la resurrección, gozamos de una nueva naturaleza. Ya no somos personas que nos vamos a morir. Vamos a vivir por siempre y vamos a estar con Dios en todo momento. ¿Cómo lo sabemos? Porque Cristo resucitó, entonces yo también lo voy a hacer. Si Cristo no resucitó, estoy fregado. Terminaré en Jardines de Esperanza. Gozamos de redención. ¿Qué significa redención? Ya no soy esclavo. Ahora manejo otra forma de vida. ¿Qué más vamos a gozar? De santificación. Porque ahora nosotros podemos realmente vivir para Dios en todo momento. Perdón de pecados. La primera cosa que nos encantaría tener a nosotros. Saber que cada vez que meto la pata no me voy al infierno, sino que voy a ir donde está Cristo de todos modos porque Él me perdona. Sustitución, ¿por qué? Porque Cristo murió y nos sustituyó a nosotros. Ya no muero yo para irme a no ver a Cristo, a Dios nunca más, porque ahora Cristo sustituyó mi muerte por la de Él. Entonces ya no tengo que hacerlo. Y finalmente, hay dos más creo. Vida eterna, que es que yo voy a vivir por siempre, como ya lo dije, y transformación de vida. Yo ya no voy a hacer lo mismo. El rato que usted conoce a Cristo y se quede igual, revises su conversión. Porque todos los que convertimos, cambiamos. Es imposible que usted se quede igual. Porque si el Espíritu Santo entra a su vida, que lo deje igual es un imposible total. De manera que esa es la razón por la que nosotros somos transformados. Y somos transformados ¿por qué? Porque podemos probar, y así empieza Pablo diciendo, a más de 500 personas vimos que Cristo resucitó. Y hablamos de las pruebas de resurrección en el domingo, ¿qué habrá sido? El domingo de Semana Santa. Bueno, el día que haya sido, si usted no lo ha escuchado, podría escucharlo ahí. Nosotros tenemos que entender entonces que nosotros tenemos evidencia clara de que Cristo murió y que Cristo el tercer día resucitó. Y claro, es algo que nosotros los cristianos decimos así como que, ¿no? Y no sé, y lo digo porque mi papá lo dijo, y entonces como mi abuelo lo dijo y mi bisabuelo lo dijo, entonces yo lo digo, pero no tengo idea si es o no es cierto. Para eso aprenda apologética, para que no tenga que decir. Hay muchos católicos que dicen así, no venga a esta casa porque en esta casa somos católicos romanos y no sé qué cosa. O sea, porque no podemos conversar. Y obviamente con algunas personas usted no puede, pero eso es así. Ok, entonces, tenemos todo esto. Nosotros tenemos que tener claro nuestra confirmación de que Cristo iba a resucitar y que resucitó. Y tenemos cuatro, porque la cuarta la voy a dar al final, pero cuatro razones muy, muy importantes de por qué podemos decir que Cristo resucitó. Primero, tiene que ver que hay unas profecías mesiánicas. Perdón, de eso hablé este último domingo. Eso fue el año pasado que hablé de la resurrección. Ya mi cerebro
se mete unos cruces terribles. Este domingo hablé de profecía mesiánica. Ok, Mesías sería golpeado y muerto. Eso es una profecía mesiánica que se dio. ¿Se acuerda que les dije que si usted cumplía 8 veces, matemáticamente es 1 por 10 a la 17, o sea, 17-0, la posibilidad de que usted no haya cumplido la profecía mesiánica? Si usted cumple por lo menos 8, su posibilidad matemática es 1 por 10 a la 17. Y le conté lo que significa 1 por 10 a la 17, le dije que usted agarraba una moneda de 25 centavos, la ponía todo el Ecuador, lo cubría, y a una le pone un X, y la persona va en un helicóptero y dice, ahí está con la X, y si usted acierta, eso es lo mismo que usted podía acertar para que la profecía mesiánica la cumpla una persona. Solo 8, cumplió más de 300. Así que eso es la realidad. Entonces, ¿qué más? Siervo sufriente, todo esto son profecías mesiánicas, ¿no? Siga. Resucitaría, lo dice la profecía mesiánica, escrito 450 años antes de que Cristo naciera. Y fue traducido 250 años de que el Nuevo Testamento fuera escrito y que Cristo naciera. Así que no es invento. Es el rey escogido por Dios que reinará para siempre. Todas estas profecías estaban, era hijo del hombre y tiene todo dominio y autoridad. Son algunas que puse ahí simplemente para que usted la entienda con claridad. Y usted tiene que entender entonces que la confirmación histórica o la confirmación profética es una de las razones por las cuales nosotros podemos entender que Cristo resucitó. La segunda es la evidencia de carácter testimónica, la evidencia de carácter testimonial. Todas las personas que hablaron y que estuvieron y dijeron, sí, yo lo vi resucitado, yo lo vi a la persona que finalmente lo había hecho. Y por eso es que cuando Pablo habla, nombra a los 2 líderes principales de la iglesia, Pedro y Santiago. Santiago era el que manejaba la iglesia de Jerusalén, y aunque usted no me crea o tal vez sienta difícil, fue el hermano de Jesús. Si usted no quiere creer que es hermano, no importa, no se haga lío. Simplemente le digo, eso es lo que dice, yo no sé. Si usted no quiere, no importa. No es importante, lo más importante es Cristo. Y tercera cosa, miles de manuscritos. Tenemos miles de manuscritos que la diferencia entre la escritura original con la final son hasta casi máximo, o la mayoría son entre 100 y 120 años. La diferencia entre los Césares original y el que nosotros tenemos ahorita, la diferencia es 1200 años. Pero nadie duda que el César existió. Nadie ayuda a que esos están ahí. Sin embargo, la gente dice, no, el Evangelio se lo inventaron. ¿Se lo inventaron quién? En el año 1979, nunca me voy a olvidar, mi padre nos invitó a viajar a Europa y fuimos a Londres. Y en Londres fuimos al Museo Británico. Y usted entra, pasa esa cosa que da rotación, ¿cómo se llama? Esa, muy bien, torniquete. Qué cosa tan difícil, torniquete. Y usted pasa el torniquete y lo primero que ve aquí es una cosa y usted tiene que hacer así. Y es el manuscrito de Juan. Usted no se puede imaginar. Yo en ese tiempo estaba queriendo ser sacerdote, le he contado el cuento ya. Y cuando yo vi eso digo, no puedo creerlo. Y usted así encuentra manuscritos, uno y otro y otro y otro. Y de hecho, como usted ve, podemos regresar un poquito a la parte de los versículos, solamente para decir algo que si no, no lo voy a poder decir. ¿Puede regresar un poquito? Gracias, a la anterior. Recibí que Cristo murió por nuestros pecados, que según la Escritura, que fue sepultado, resucitó al tercer día. ¿A qué le suena eso? ¿A qué le suena? ¿No le suena al credo católico romano? Porque de ahí lo sacó. Los cristianos así sacaron el credo. Recuerde que ellos no tenían escritura, o tenían muy poquita. Todo el mundo que tenía un libro era una cosa, no me voy a caer por si acaso, quédense tranquilos. Ellos no podían, entonces lo que hacían para acordarse era memorizar.
Entonces, ¿cómo lo hacían? De ahí nace el credo, que ahora es católico romano, que cuando nosotros empezamos era de todo el mundo cristiano. Y por eso es que usted agarra esto de aquí y usted lo puede, le aseguro que si todavía se acuerda de lo que era cuando era católico romano, y yo me acuerdo bastante, ya tengo serias lagunas, pero todavía lo tengo por ahí. Esto de aquí es parte de lo que decimos siempre y repetimos siempre cada vez que vamos a una misa. Ahora sí puede regresar, mis queridos amigos, gracias, disculpen la molestia. Yo sé que los he fregado, pero no importa. Ok, entonces, ¿qué viene después? Ese credo arrancó el siglo I. No es de ahora, ni es católico romano. Es la primera cosa que escribió Pablo y para que la gente se acuerde, lo empezaron a repetir y a repetir y a repetir. Y por eso hacían muchas canciones con eso. Y hacían mucha música con eso, porque de esa forma se le quedaba a la gente. Ok, sigamos ahora sí, siguiente versículo, creo que toca, ¿sí? Y por último, como aún no ha nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Y ahí viene la cuarta prueba, la prueba de la vida de Pablo, porque la vida de Pablo es increíble. Pablo es el asesino más grande que haya habido en la tierra, porque Pablo mató cristianos al tutti quanti. Primero los torturaba y después los mataba. O si no, tenía que decir que Cristo no era cierto. Y obviamente, para convencerlo, no es que le daban besitos. Los torturaba de veras. Y él nunca pudo salir del dolor que tenía de haber matado a la gente que creía en el Señor Jesucristo. Y él no podía estar por encima de eso. Por eso es que para Pablo, continúe, ahí está Pablo. Ahí es cuando Pablo nos dice una y otra vez, yo fui lo peor, yo soy un abortivo, yo soy lo peor de lo peor, que no puedo ser ni apóstol. ¿Por qué? Porque él creía que no había peor pecado que asesinar cristianos por creer en el Señor Jesús. Para él no podía haber una bajeza más grande que esa. Por eso es que Pablo, y por eso es que escribe tanto, por eso es que escribe tanto de la palabra que yo les he dicho que es la palabra central del cristianismo. Que sin esta palabra el cristianismo no existiría. ¿Cuál es la palabra? No, resurrección sí, pero la palabra importante para Pablo era esa. Que yo se la he repetido, nosotros un año entero los traje a todos ustedes y hablamos de gracia todo el año, hasta que le salía por las orejas. Tanto que la gente decía, ya prediquen de otra cosa. ¿Por qué? Porque sin gracia no hay nada para nosotros. Y por eso es que Pablo en todas sus cartas habla de la gracia. ¿Por qué? Porque él sabía que solo la gracia le podía hacer que Pablo, el más grande asesino que existía en el mundo, sea perdonado, incluso él. Ahora, yo no sé si usted se da cuenta, ¿no? Porque nosotros decimos, oh, no, es que no hay cómo perdonar a los asesinos tal y cual que ha matado 7 muchachos o ha matado 10 muchachos. Esas personas no merecen, después se convierten y ya no pasa nada. ¿Cómo que no pasa? Que eso no es así, eso no es justicia. Permítame informarle que un señor llamado Pablo, al que usted admira y cree que es un tremendo filósofo y es parte de la Biblia, fue uno de los más grandes asesinos en serie que existen. No sabemos cuánto mataron, pero tanto los mataba que los sacerdotes le dieron una carta para que siga matando gente. No estamos hablando que mató a 2, 3, pues. Y cuando lo iba a llevar a otra ciudad, Damasco, para seguir matando gente, Cristo se les aparece y bululum. Entonces, por favor, cuando usted habla, es que el asesino tal, me estoy tratando de acordar del nombre, que gran asesino que se convirtió en Cristo. Ay, Dios mío, no me va a salir, así que no se preocupen. Monson. Mason, ahí está, ya salió, entre nosotros, ¿viste? Vamos saliendo. Mis problemas cerebrales se pueden resolver, lo cual deja ver que el milagro existe. Ya, no, vamos a la carga. Él se encuentra con un psiquiatra muy famoso, que es cristiano, y él va y le predica y el Señor acepta a Cristo. Y la gente decía, ¿cómo es posible? Hay un señor llamado Pablo que era peor que ese.
Por si acaso, si alguien pusiera en cámara o hiciera una película sobre Pablo y no pone la cantidad de sangre que Pablo hizo a personas cristianas, no estaría completo. Pero no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque Pablito, pues, espérate un ratito, pues. Ese es el bacán de los bacanes. Bueno, ese bacán de los bacanes era un asesino. Por eso es que él vea todos los libros, todas las cartas que escribió Pablo. En ninguna no dice gracia. Porque él sabía que sin gracia estaba. Dios no lo podía aceptar. Cristo no podía decirle ven. Dios no podía nombrarlo. ¿Por qué? Porque era de las personas peores que han existido en este mundo. Si hay perdón para eso, perdóneme decirle a usted, donde quiera que está, si Dios perdonó a Pablo, créame que todos sus pecados son menos que sí. Y por eso es que la gracia es tan fabulosa. Por eso es que la gracia es lo más lindo. Regalo inmerecido. Algo que me dan sin que yo tenga que pagar 2 reales. Qué hermoso. Sigamos, por favor, vamos a los siguientes versos. Y dice, admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, no puso ahí y asesiné a un montón, no lo dijo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia que me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. ¿Cuál es el tema? ¡Tatán! Eso. Gracia, gracia y gracia. Tenemos que entender con cualquiera que no hay un asesino peor que el señor Pablo. Y entonces por eso es que él vuelve a la gracia una y otra vez, como que tuviera que convencerse de que era real. Porque perdóneme, si usted es una persona que ha pecado cosas que usted cree que el mundo no debería perdonarlo, usted tiene que decir gracias cada rato, porque tiene que convencer su propio cerebro de que usted está perdonado. Créamelo, no importa qué. Sigamos. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen que algunos de ustedes que no hay resurrección? ¿Cómo que no puede haber resurrección? Hay gente que dice que no hay resurrección. Espérate, si Cristo resucitó, ¿qué? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Estamos en la olla. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. ¿Falta? Sí. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos por los que murieron en Cristo. Sin la esperanza que tenemos en Cristo, fuera solo para estas vidas, seríamos los más desdichados de los mortales. Si asumimos que Cristo no resucitó, señores, nosotros no tenemos razón de vida. Dediquémonos a otro cuento. Cristo no sirve si Cristo no fue resucitado. Si Cristo no resucitó, estamos terminados. Somos los que la gente merece que nosotros nos tiene que dar a nosotros perdón, decirnos esta gente realmente está loca de remate, esta gente es el colmo de los colmos. Y tenemos que entender que las profecías prueban con claridad que Cristo resucitaría. Y nosotros tenemos que entender, cuando la gente dice que Cristo no resucitó, permítame traer las palabras de un filósofo famoso, Principal Hill. Principal Hill dijo una cosa muy interesante, que es decirle a la gente, a ver, o sea que usted cree que los testimonios no sirven, que lo que hicieron los testimonios fueron personas que se lo inventaron, y entonces que la resurrección, los testigos no sirven porque eso fue invento. Entonces déjame ponerte este pensamiento para que me dejes ver si realmente hay alguna duda de que Cristo resucitó solamente por el testimonio de los 12 apóstoles. Y leamos lo que dijo él. Pero sí, a pesar de toda apariencia de verdad, uno supone
que el testimonio de ellos, los 12 apóstoles, eran falsos, entonces se amontonan sobre uno inexplicables circunstancias de intensa absurdidad. Uno tiene que suponer que 12 hombres de nacimiento humilde, sin educación, que vivían en aquella condición humilde, que colocaban los conceptos ambiciosos fuera de su alcance y lejos de sus pensamientos, sin ninguna ayuda del Estado, formaron el plan más noble que jamás haya entrado en la mente del hombre. Adoptaron los medios más osados para ejecutar ese plan y lo condujeron con tal destreza que pudieron esconder la impostura bajo la apariencia de simplicidad y de virtud. Uno tiene que suponer que esos hombres culpables de blasfemia y de falsedad se unieron en el intento mejor ingeniado y que de hecho ha demostrado tener el mayor éxito de hacer al mundo virtuoso, que formaron esa empresa singular sin buscar ningún provecho para ellos mismos, con una declarada desprecio de pérdidas y ganancias y con la segura expectación de ser encarnecidos y perseguidos, que aun cuando estaban conscientes uno de la villanía del otro, ninguno pensó jamás en hacer provisión para su propia seguridad, delatando el fraude, sino que en medio de lo más afrentoso y afrentosos sufrimientos para la carne y la sangre, perseveraron en su conspiración para llevar al mundo por engaño a la piedad, a la honestidad y a la benevolencia. En verdad, los que se pueden tragar tales suposiciones no tienen derecho a objetar los milagros. Para mí no hay nada más bien dicho que eso. Si los 12 apóstoles se dejaron matar, es porque tenían claro que Cristo había resucitado. Hay una historia que no es bíblica. Dice que Felipe estaba con su hijo y venía el ejército romano a matarlos. Y el niño o los niños le dijeron: papá, ¿y ahora qué hacemos? Y le dijo: no vamos a hacer nada, pero tenemos claro que tú y yo no moriremos, porque así como Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. Y en ese instante fueron asesinados por los romanos y terminaron con la vida de ellos. Nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos ser falsos testigos, porque estas personas hicieron lo que tenían que hacer para lograr este asunto. Si nosotros no esperamos resucitar, entonces tenemos los siguientes problemas: no hay vida eterna, no hay vida nueva, no hay perdón, no hay gracia, no hay nada. Si eso es cierto, simple y sencillamente la vida cristiana es una pérdida de tiempo. Por eso es que Pablo escribió 1 Corintios 15, para decirle a la gente: oye, aquí no hay la menor duda de que Cristo resucitó, porque si no seríamos dignos de pena. La gente debería decir: ve, estos ilusos, pensando idioteces. Gente que se dejó matar por años, pensando en que Cristo, probando que Cristo había resucitado. Vamos a lo siguiente. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Por favor, quédese con esta frase que está en amarillo. Si ustedes tienen que entender que Adán nos trajo muerte y Cristo, el segundo Adán, nos trajo perdón. Pero cada uno en su debido tiempo. Orden: Cristo, las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen, entonces vendrá el fin. Cuando Él entregue el reino de Dios, el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El único enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. No hay más. Si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? Y nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas? Que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor.
que he ganado, sí, solo por motivos humanos en Éfeso, luché contra las fieras. ¿Qué he ganado? Si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Dediquémonos al relajo. Total, ¿qué más da? Ahora, no se dejen engañar, las malas compañías corresponden a las buenas costumbres, vuelvan a su sano juicio como conviene y dejan de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes lo digo. Pues permítame regresar un ratito. Y que usted se me fue de largo. ¿El anterior? Gracias. Un ratito nomás. ¿Qué sacan los que se bautizan por los muertos? ¿Cómo es esto que la gente bautizaba a los muertos? Eso se hacía en Grecia. Ellos tenían, en Egipto tenían estos conceptos de que había que bautizar a la gente que no era creyente, o la gente que lo que hacía era bautizarse. Y entonces ellos creían esto, y después vinieron unas personas que se llaman los mormones, que si usted no sabe, ellos se bautizan por los muertos. Porque si usted no aceptó ser mormón, y la única forma de salvarse siendo mormón, tú agarras y te bautizas por tu papá que no pudo ser mormón, entonces yo me bautizo por él. Eso se hacía en el Egipto. Se hacía en la Grecia, las cosas más terribles. Nosotros tenemos que entender que nos bautizamos solo por nosotros mismos y no por nadie más. Tenemos que entender entonces que lo que hacemos nosotros es servir a Dios, y cuando nos bautizamos es porque estamos convencidos de que Cristo resucitó. Ahora sí, continúe, por favor. Perdónenme tanta locura que les hago tener. Ya terminamos. ¿Hasta qué verso terminamos? ¿Hasta el 34? ¿Hasta el 41 ya? ¡Wow! ¿Ese ya leí? Tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembra una simple semilla de trigo o de grano. Pero Dios le da al cuerpo que quiso darle, y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. Nos da una explicación de agricultura, una imagen de agricultura. ¿Y qué nos dice en la agricultura? No sé si eso está en lo que sigue. Todavía sigue. Perdón un ratito. En el siguiente está. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos, también los que hay de animales terrestres, de aves y de peces. Asimismo, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno, y el de los cuerpos terrestres es otro. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Y aquí, ¿qué nos dice acerca de las plantas? ¿Y qué nos dice de estas imágenes a la agricultura? Nos dice algunas cosas interesantes. Nos dice lo siguiente, nos dice las imágenes de la agricultura. La semilla muere y siempre. Nosotros cuando aceptamos a Cristo, morimos y nacemos. Cuando usted lo bautiza es por eso, porque usted se mete en el agua, porque está muerto, y renace, resucita. Es lo mismo que pasa con la semilla. La planta crece. Una vez que la semilla se muere, la planta crece. Cuando usted se muere espiritualmente y deja de vivir para usted y empieza a vivir para Cristo, eso es lo que le pasa a usted. La planta crece y usted como creyente empieza a crecer. Sigue siendo el mismo ser. No es que usted cambie en naturaleza, pero usted se ha cambiado espiritualmente y en su forma de vivir para Dios. La muerte de la semilla no acabó con la existencia de este. ¿Por qué? Porque la semilla se transformó a ser ahora una planta. Eso es lo que pasa con usted. Cuando usted aceptó a Cristo, gracias a la resurrección de Jesús, usted es una semilla que muere y pasa a ser una planta. Y es la imagen que nos está dando el Señor Jesucristo al respecto de esto. Y entonces dice lo siguiente: así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Nosotros tenemos que entender que la realidad humana pasa, trasciende, va más allá.
en un principio espiritual que es el que manejamos y tenemos ahora. Vamos terminando. Sigamos. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito. El primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente. El último Adán, un espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural y después lo espiritual. El primer hombre era polvo, era del polvo de la tierra. El segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así son también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos nuestra imagen espiritual, nuestra imagen del celestial. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y... al toque final de la trompeta, nosotros pasaremos a ser otras personas. Continuemos. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que vestirse de lo incorruptible y de lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se vista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorado por la victoria. La victoria ha terminado con todo. Y entonces, ¿en qué termina? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está el poder de la muerte si ya simple y llanamente nosotros somos otra persona? Ya no somos el primer Adán. Usted ya no depende del primer Adán. Si usted aceptó a Cristo, usted ya no depende de Adán. Usted depende del segundo Adán, que se llama Cristo. Y aquí está la explicación que nos dejó él. Y dice así: el segundo Adán, el cuerpo es inmortal e incorruptible. El cuerpo del primer Adán marchaba, ¿verdad? El del segundo es inmortal e incorruptible. La segunda venida viene en un abrir y cerrar de ojos. ¡Bum! Un rato usted no sabe quién es, así como se muere y no sabe día, así mismo estará otra vez en el cielo. La victoria del segundo Adán es sobre la muerte. Todo queda terminado y quedamos completamente diferentes. Y termina así: el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos da todo? Jesucristo. La muerte no tiene ya valor sobre nosotros. El mismo poder de la resurrección vivirá en nosotros. El rato que usted y yo hemos aceptado a Cristo, la misma resurrección que Cristo tuvo, tendremos nosotros y llegaremos a donde está Él en el momento que muramos. Y termina diciendo: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles. Por favor, si usted es creyente, manténgase firme e incorruptible, inconmovible. Porque eso es lo que usted tiene que ser. Usted tiene que vivir de una forma diferente, porque usted ya no es Adán. Usted es el segundo Adán, usted vive de forma diferente. Progresando siempre en las obras del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Vamos bien, porque vamos bien, pero no permita ser vencido por el pecado. Cuando usted empieza a creer que esto es mentira, acuérdese, Cristo resucitó. Y como Cristo resucitó, yo también voy a resucitar. Usted también va a resucitar. Y no hay para nosotros nada más lindo. No hay nada más hermoso que lo que convenció a Pablo, un asesino, un hombre con manos llenas de sangre. Un día Cristo se apareció con él y le dijo: oye, yo te he escogido para que me sigas. Y él, que por 3 días es ciego completamente, queda ciego por unos días, queda ciego completamente, solo podía pensar. Y solo puedo pensarlo, solo puedo especular. ¿Qué pensó este hombre mientras no podía ver nada? Cuando se dio cuenta que Cristo era verdad,
y que había asesinado cuanta gente podía en Jerusalén, y que Cristo lo pare de que mate más gente en Damasco. Y cuando se le aparece un hombre, le dice, oye, anda, habla con Pablo, que quiero que ores por él. Y el Señor le dice, oye, búscate otro. Así dice Hechos, por si acaso. Esa es mi iglesia, mi Biblia. Yo sé que usted tiene otra que no dice así, pero eso es lo que hace. Él le dice, oye, anda, que anda, ¿cómo? Oye, si ese hombre está matando gente, ¿para qué me voy a entregar yo para que me mate? Por lo menos que me busque. Y el Señor le dice, no, anda. ¿Qué pensó Pablo cuando se da cuenta que Cristo es de verdad y que él no puede ver, no puede hacer absolutamente sino pensar y pensar en su remordimiento de haber asesinado tanta gente? Y por eso es cuando Dios le devuelve la visión, lo único que él podía pensar es, ahora ¿cómo pago? Con todo lo que he matado gente, ¿cómo pago? Y ahí entendió dos cosas que tienen que ser vitales en tu vida cada vez que cometes un error. Cristo resucitó. Eso es indiscutible. Pero lo más importante es que Cristo resucitó. Es que lo que la resurrección nos da a nosotros pecadores, asesinos, mentirosos, adúlteros. ¿Qué es la buena noticia de la resurrección? Que nos han regalado la gracia. Y que, como Cristo resucitó, toditos nosotros vamos a resucitar. Y algún día usted y nosotros nos vamos a ver. Y nos vamos a dar un abrazo y vamos a decir, hey, la gracia era cierta. La resurrección es cierto. Y ahora escucharemos todos juntos, todos mientras estamos ahí, vamos a escuchar, querido obrero y fiel mío, pasa a la presencia del Señor. Eso es, las dos palabras más importantes de la Biblia. Resucitó y nos dio gracia. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te doy gracias por la vida de Pablo. Te doy gracias de que este hombre, cometiendo tantos errores, fue y dijo, ok, si hay gracia, yo la tomo. Si hay gracia, yo la quiero. Si hay gracia, así tuviera que ir a un nido de águilas a coger un huevo, haría lo que sea por ganarme la gracia. Y viene el Señor y le dice, no, yo ya resucité, ya está todo hecho, ahora solamente acéptalo y predica, porque esto es cierto. Y que eso, Señor, sea lo que pase con nosotros, que nosotros estemos listos y dispuestos a hablarle a todo el mundo y decirle las dos verdades centrales del cristianismo. Cristo resucitó y debido a esa resurrección nos ha dado gracia. Y disfruto de esa gracia con errores o sin ellos, pero siempre gozo del hecho de que Cristo nos ha dado un regalo inmerecido con el cual vivo gracias a que Jesús resucitó. Padre, te damos gracias inconmensurablemente porque no merecemos tu regalo, pero ¿sabes qué? Humildemente lo aceptamos, lo agradecemos y haremos lo que tenemos que hacer como cristianos. Sonreímos en la presencia de nuestro Señor. Que eso haga usted y yo hoy día. Que no sepan por qué nos estamos riendo. Que no sepan por qué estamos sonriendo. Y que si alguien les pregunta, usted les pueda decir, porque Cristo resucitó y porque nos ha dado gracia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios lo bendiga.